Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Estamos listos para escudriñar un poquito la palabra. ¿Por qué no va a Romanos capítulo 1? ¿Me acompaña a Romanos, hermano, por favor? Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Y si es tan amable, ponerse de pie en reverencia no a mí, sino a la palabra de Dios. Romanos 1, 16 y 17. Se me fue, pero bueno. Dice la palabra de Dios, eso lo estamos viendo entre semana, pero este tema es el mensaje del Evangelio, parte 1. Lo tuve que separar en dos partes, o vamos a ver una parte hoy y la próxima el domingo, y va a ver que se le va a hacer bien rápido. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dicen los que son cristianos, ¿cuántos dicen amén? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Cómo está escrito en su palabra? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos quieren vivir? Pues hay que echarle ganas a la fe. Padre, gracias te damos, bendice esta palabra, Señor. Que tu nombre sea exaltado y que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas, pero nos enseñe a vivir por fe cada día, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Ocúpese el lugar, hermanos, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Qué texto, ¿no? Qué hermoso texto, y más en aquellos tiempos cuando ustedes saben los contextos en Roma, ¿no? ¿Cuántos han visto películas acerca del gladiador y cómo eran los romanos en aquel tiempo? Y a muchos, había un perrito, si no me equivoco, porque si algún día escucha a mi prima, un familiar, pero yo me acuerdo de un perrito de mis abuelos con respecto a esto, de que le pusieron su nombre Nerón. ¿Sí lo han escuchado ese nombre? ¿Qué se le viene a la mente Nerón? Es alguien despiadado, ¿no? En aquellos tiempos en Roma, que perseguía a los cristianos. Y ahora aparte se dice, cuenta la historia está ahí, que la persecución a los cristianos, él tenía un pasillo bien largo, se cuenta y se dice que este hombre era despiadado, tenía antorchas pero con las cabezas de estos cristianos. Eso era cristianismo en aquellos tiempos. Ahora no, ahora el cristianismo, hermano, es de moda, es la moda. Cuando antes el cristianismo era persecución. ¿Estamos? ¿Sí o no? Antes era. Ahora no estamos muy lejos de que por alguna razón en este país o en países vecinos el cristianismo vuelva a sufrir cierta persecución. Ahora el asunto es: el justo por la fe. ¿Estás listo? O más bien ahora en tu diario vivir, que se burlen de ti, que te vean orar, que te vean esto. Pero hay un mensaje, que es el mensaje del Evangelio. Fíjense que la palabra Evangelio, hermano, significa literalmente buenas noticias o buenas nuevas. El miércoles hablábamos y decíamos, mi hermana en un comentario que hacía, una de mis hermanas decía que era el mensaje que un heraldo publicaba y declaraba o decretaba o simplemente lo que el rey decía, ¿no? O sea, el rey hacía un mensaje, el heraldo salía a promulgarlo por las calles. Bueno, nosotros servimos a un rey. ¿Y cuál es el mensaje del rey? El mensaje del rey es el mensaje del reino, el mensaje del Evangelio. Eso es precisamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y para ti y para mí en esta tarde. Y uno de esos mensajes que compartimos es de que Dios es santo y justo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿entiendes estas palabras? No es un santo que lo visten. Hello. No es un santo que llega a una fiesta. Híjole, no soy muy versado en todo esto, pero las fiestas que hacen en México o en lugares, en pueblos y todo, de que hay que vestir a tal cerámica y todo y ya es porque es santo. No, Dios, debemos de entender la santidad de Dios y lo que es que Él es justo. Esta justicia no es como tu justicia, la mía y la tuya. No es la justicia que nosotros hacemos por sentimiento, porque en el momento que te pasa algo sientes eso. Dios no es así y lo vamos a entender.
El evangelio comienza y tiene un inicio con Dios mismo. Sí sabía esto, ¿no? Desde un principio, inicia con Dios. Dios es parte, o más bien es la esencia de lo que es el mensaje del evangelio, con su persona, su ser mismo, sus atributos, sus promesas, su majestad y su santidad. No podemos apartar de Dios su santidad. Todos hoy en día, la iglesia moderna de hoy en día, les gusta que se le hable de que Dios es amor. Dios me ama tal y como soy. Y sí, tal y como soy. O sea, más bien yo diría, a pesar de lo que somos, Dios nos ama, porque seguimos siendo pecadores. Al que Dios amó tal y como fue el único santo, justo, verdadero, no conoció pecado, que fue Cristo. Tal y como fue. Cristo vivió como hombre y vivió una vida santa y pura. Amén. A Él lo amó tal como fue Él, desde que empezó. A nosotros nos ama a pesar de lo que somos, ¿o no? O esposas, ¿cuántas aman a sus maridos y a pesar de lo que son? Es más, ustedes pueden ver el esposo, la esposa, la esposa, el esposo. Ustedes pueden ver a la gente de afuera que a pesar, bueno, no me voy a meter en fibras muy, muy tremendas, pero en muchos lugares como familiares y todo, veíamos cómo trataban a una tía, a un tío o a un familiar, más que nada a la mujer, ¿no? Y le decía uno, tía, pero pues ¿qué hace ahí todavía con ese hombre? Es que yo lo amo mucho. Hemos visto imágenes como esas, ¿no? Pero ¿por qué lo aguanta? ¿Pero por qué esto? Bueno, no es ese amor de Dios, no es como ese amor que nosotros conocemos, porque Dios es santo. Fíjense que Isaías capítulo 5, versículo 16, dice el profeta: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, habla de su justicia. El Dios santo será santificado con justicia. O sea, Dios nunca lo debemos de apartar de su santidad y de su justicia. Dios es santo, y déjame decirte algo para que nos quede a todos claro, porque a mí con el tiempo me tuve que no hacer la idea, sino creer esto. Dios es santo y Él odia, aborrece y detesta algo: el pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque Él mismo lo estipuló, porque la paga del pecado es muerte. Pero no nos deja ahí. La dádiva de Dios es vida. Hay dos cosas, y le dijo Dios a Israel: escoge, elige entre la vida o la muerte, entre la bendición y la maldición. Dios es santo, Él odia, hermanos, odia el pecado, aborrece el pecado y detesta. Es más, Él debe condenarlo en su perfecta justicia. ¿Sí sabía eso? Todo pecado Dios lo condenó o lo condena en su perfecta justicia, pues Él es perfectamente justo y como tal debe hacer justicia juzgando al pecador. O sea, sí o sí. No hay ni medias tintas, no hay ni compro este favor de Dios, una indulgencia para Dios. O sea, no hay. Él, el pecado lo tenía que, o sea, lo detesta. Él debe condenar el pecado. En la Biblia la palabra condenar, esta es parte del mensaje del evangelio. Si pensábamos que veníamos, que no vamos a hablar de amor, de que Dios me ama, Dios me mima, si yo le pido Él me va a dar todas sus riquezas en gloria, pero tenemos que ver el contexto, lo que es el verdadero mensaje del evangelio. De que Dios te quiere ver prosperado, de que ciertamente sí, tampoco Dios está peleado con eso. No malentiende esos mensajes tampoco, pero cuando nos hacemos una balanza al que pura bendición y que vas a estar bien, confiesa positivamente, tú eres un campeón, saca el campeón que hay dentro. Si yo saco al campeón que hay dentro, aquel que murió en la cruz del Calvario, no soy nada. Hello, ¿sí me entiende? Porque el campeón, por decirlo de una manera exitosa, o de esos de los de ahora, de los que dicen, saca lo tuyo y no, dentro de mí, ¿sabe qué hay? ¿O qué había? Pecado, pestilencia. Mi vida era miserable sin Cristo, pero con Cristo, dice la Biblia, con Cristo soy más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando vemos que Dios es el que odia, aborrece y detesta el pecado, Él debe de condenarlo. En la Biblia, condenar significa declarar a alguien culpable y merecedor. Ahorita usted me va a dar la razón con respecto a un ejemplo que ponga, porque, bueno, es alguien culpable o merecedor de castigo por sus actos, especialmente algo, y que viene redundando en la Biblia: el pecado. Es un juicio de desaprobación que resulta de amar la oscuridad en lugar de la luz.
¿Se le viene a la mente un versículo? Ustedes amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo y su evangelio, su palabra. Ustedes amaron más el pecado. Se nos enseña la Biblia, puede venir un pastor, puede venir un ungido de Dios y todo, pero ¿sabe qué? El corazón sigue siendo perverso. Engañoso es el corazón, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí o no? Y vemos que esa parte, el juicio es de desaprobación. Viene oscuridad en lugar de luz. Se contrapone a la salvación y se refiere al estado del ser hallado culpable ante Dios. La condenación, hermanos, puede entenderse como el juicio final y la separación eterna de Dios, siendo un motivo de temor para quienes no creen en Jesucristo. Hermano, es de morderse las uñas de que si seguimos pecando y si seguimos viviendo una manera o como vivir a mi manera, como dice la canción, I did it my way, no sé si se llama así, pero algo así va a haber una condenación, va a haber una paga después de. Fíjese que la antítesis de condenar, que significa declarar a alguien culpable y sentenciarlo a un castigo, hay tres antítesis o tres palabras que es exculpar, absolver o justificar. ¿Sí hayan esas palabras con la palabra de Dios? Justificados pues por la fe, hay un resultado. Tenemos paz para ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Ya que estos verbos implican liberar a alguien de una culpa, pero no solamente de una culpa, sino de una responsabilidad del pecado. Amén. Exculpar, hermanos, déjenme nomás darle esto, quita la culpa a alguien y lo declara inocente. Absolver es declarar a alguien libre de una culpa o un cargo. Y justificar es demostrar que algo o alguien está libre de culpa o reproche. Cuando el Señor nos habla acerca en su mensaje que Él echó todos nuestros pecados a lo profundo de la mar y que nunca se acordaría de ellos, es porque Él no los va a reprochar. ¿Cuántos lo creen? El problema es que algunos a veces la hacemos como Pedro, ¿verdad? O sea, queremos, en el sentido de Pedro, de que no te acontezca esto. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y a veces yo como marido o yo como hijo me la paso reprochándole a mis hijos sus fallas anteriores. Hay dos formas en la cual podemos ser educativos, enseñándoles a aprender de sus errores, a otra cosa, a estarlos señalando y abriendo esa herida. ¿Me explico? Y Dios no hace eso. Dios se acuerda, porque nosotros tenemos memoria y nos acordamos de dónde nos sacó Dios, de un lodo cenagoso, de los vicios, de la droga, del alcohol, de la mentira, hermano. Hay cosas que a lo mejor nosotros éramos tan buenos, entre comillas, pero Dios nos justificó, demostró algo que hemos sido libres de culpa y de reproche. ¿Cuántos recibieron ese perdón de Dios? Estas palabras representan, hermano, la acción opuesta a la de condenar, que es la de sancionar o culpar a alguien. Fíjense, le voy a dar tres versículos. Salmo capítulo 9, versículo 8. Vaya conmigo rápido para que nadie le diga y nadie le cuente, pero esto va a pasar algún día. Esta es parte del mensaje del evangelio. Salmo capítulo 9, versículo 8 dice así: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 11 y 7, denle unas 2 vueltas a su Biblia ahí. Estamos en Salmos. Porque Jehová es justo. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que Dios es amor? Dios es amor. O sea, de Dios no es que Dios ande buscando el amor para poder, no. De Dios brota el amor, de Él fluye, de Él emana, es la palabra que quería encontrar, emana el amor. O sea, Él es amor, pero también es Dios justo. Y Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. Cuando el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, es para que tú no metas las manos. Claro, tampoco me malentienda, cuando hay que usar la ley, se tiene que usar la ley, hermano. Cuando alguien, voy a poner algo, cuando alguien abusó en el hogar de alguna persona o lo que sea, hermano,
Las leyes están para eso. ¿Me explico? O cuando hubo un abuso laboral o lo que sea, las leyes están para... Dios estableció leyes terrenales para que se ejecutaran, ¿no? Nada más que a veces nosotros queremos ser muchos más amorosos que Dios. Es que porque fue familia, es porque es mi compadre, es porque fue mi comadre, es porque es mi amigo del alma y no, tengo que perdonarle todo a pesar de lo que pasó. Sí, puedes perdonarlo, pero la ley es la ley. Ahora sí, como que la ley es la palabra ley y se tiene que cumplir. Pero sabemos que Dios ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cuántos quieren ver el rostro del Señor? El rostro del Señor, queremos ver esa parte, pero tenemos que ser rectos. Dice, el hombre recto, el hombre justo. Capítulo 7, versículo 11 y 12, de ahí mismo de Salmos, déle 2 o 3 vueltas para atrás a sus hojas de la Biblia. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado para el impío, para aquel que no quiere nada con Dios, para aquel que se revuelca, se mofa. Hoy en día se burlan de Dios y de Jesucristo, de que hay un evangelio ahí que Jesucristo tuvo hijos, que Cristo vino a hacer familia a la tierra. Hermanos, si Jesucristo hubiera venido a eso, no hubiera sido Dios, hermano. No hubiera sido el Hijo de Dios. Jesucristo vino en un propósito, en un plan perfecto con el Padre. ¿Sabe a qué? A salvarnos a ti y a mí de la condenación eterna. Vaya gracia de Dios, ¿no? Él no puede mentir. ¿Sí sabe que hay algo imposible para Dios? Cuando ustedes dicen nada imposible para Dios, ¿han escuchado ese cliché? No hay nada imposible para Dios, pero ¿sí saben que hay algo imposible para Dios? Él no miente. Dios no miente. La mentira. Es imposible que Dios mienta. Y si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Si Él te dijo, ¿sabes qué? No te dejaré solo. Sé paciente. Sigue orando por esto, sigue orando por aquello, muévete aquí, muévete allá. Para eso es la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Para eso el cristiano lee su palabra. Para eso el cristiano tiene sus rodillas todas peladas, no por andar haciendo pisos o tile y todo. El cristiano debe tener porque ora, se inclina delante de un Dios verdadero. Amén, hermanos. Lee su palabra, lee la palabra y dice, no, mi Dios me ha prometido que va a estar conmigo. No me dejará ni me desamparará, porque Dios no miente, hermanos. Usted y yo sí. Voltea a ver a la persona a su lado y dígale, ¿tú me has mentido? No le responda. Que queremos salir todos edificados, no peleados. No, pero esta es parte de nuestra humanidad, hermano. Esta es parte. Él no puede mentir, no puede fallar a su palabra y mucho menos contradecirla. Él es veraz y verdadero, quien afirma y revela ser quien es Él y actúa siempre como tal. ¿Como quién? Como Dios. Amén. Como Dios. Dios no puede nunca dejar de ser justo, pero nunca tampoco dejará de ser santo, hermano. Y por eso en la Biblia nos dice y nos aconseja, es más, nos alienta, sed santos como yo. O sea, ese sed santos es una invitación, pero más que nada no se lo hace al impío, aquel que no ha creído en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no puede. Pero aquellos que nosotros que ya hemos recibido a Cristo, Él nos ha puesto su Espíritu Santo y nos ha puesto el querer como el hacer. ¿Sí ve la diferencia? No, yo no puedo vencer esta tentación. ¿Cuál tentación? No, pues la coca, ¿no? Los tacos de barbacoa, de carnitas. No, pero pues cómelo ahí una vez al mes. No, es que para mí todos los días tengo que comer. Es un ejemplo muy vago, ¿no? Pero Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer ahora en Cristo Jesús, su Espíritu Santo. Dios no puede nunca dejar de ser justo ni de ser santo. Esta es parte del mensaje. Ni mucho menos, y ahí le va el otro, Él no va a dejar de ser justo, Él no va a dejar de ser santo, pero Él no va a dejar de ser amor, porque Él es amor. Y hemos recibido ese ágape de Dios, ese amor de Dios. ¿Sabe para qué? Para poder nosotros ahora amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros.
No, que yo no puedo amar a mi esposa así como. Es que cuando Cristo habla en su palabra, así como Cristo cuida de su iglesia, que es su novia, y que un día estaremos. Usted y yo, ¿sabe? ¿A usted le ha llegado la invitación? Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una invitación a unas bodas del Cordero. Cristo con su amada. Muchos a veces compramos un traje caro. ¿Qué me voy a poner para la quinceañera, para la boda? Pero hay una boda celestial donde Cristo nos va a dar esas vestiduras, donde no va a ser de etiqueta, sino que su novia se ha vestido, le ha provisto o le ha dado que se vista de lino fino, resplandeciente, porque estaremos por parte de su santidad. Él nos santificará completamente en aquel día. ¿No le das gracias a Dios? Va a ser una hermosura, hermano. Y la invitación, ese es el mensaje del evangelio. Un día estaremos en esas bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos quieren estar? No, pues a mí no me ha llegado la invitación. Pues ahí está en la palabra, hermano. Es el mensaje del evangelio. Es el mensaje. Dios no puede nunca, hermano, dejar de ser eso. Pues para ello debería de dejar de ser Dios. No siendo justo, no siendo santo y no siendo amor, no sería Dios. Y eso es imposible, es absurdo y ilógico. ¿Se acuerdan cuando estuvimos y empezamos a ver lo que es nuestra declaración de fe? Empezando la declaración de fe, nos habla acerca de quién es Dios. Y si yo le pregunto, este es casi algo esencial para un cristiano, que nos lo aprendamos de memoria. ¿Quién es Dios? Y dice nuestra declaración de fe para que lo sepa. Pero al menos estas 6 atributos o carácter de Dios en cuanto a Él es único y verdadero. El único y verdadero Dios se ha revelado como el yo soy desde el principio, que existe eternamente por sí mismo. Nadie creó a Dios. No es la chispa suprema, no es ese Big Mac, no. Dios creó todas las cosas, existe por sí mismo. Dios es espíritu infinito, nadie le ha visto jamás. Él se reveló a la humanidad a través de ¿quién? De Jesucristo. Y es como le conocimos. La gloria del Padre la vimos a través de su Hijo. Él es espíritu infinito. Fíjense las cosas que es Dios, o lo que es Dios, perdón. Eterno e inescrutable en su ser. Pero tiene estos atributos. Él es sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Se la sabía? Él es sabiduría, de Él emana. Así que si habemos uno aquí que fallamos a las matemáticas, pídale a Dios sabiduría, pero pídala con fe. ¿Cómo afronto este problema familiar? La palabra. ¿Cómo afronto esta situación en mi trabajo? La palabra, porque Dios dice, ¿quieres sabiduría? Salomón le pidió sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar un pueblo. Le dijo, pídeme lo que quieres. Y le dijo, dame sabiduría. No le pidió oro ni plata, ¿no? Nosotros somos al revés. Dame un trabajo donde gane más dinero, pero si no hay sabiduría, el dinero se te va a ir por el drenaje, hermano. Y a veces dice, ay, ¿por qué no me alcanza? Es que no acabalo. Dice uno, no, es que no alcanza. Y fíjese, y hay algo increíble, esto sí puedo decir, algo increíble de nosotros como seres humanos. Nos aumentan el sueldo, y aún así seguimos diciendo, no me alcanza. Y tú dices, ¿por qué? Falta de sabiduría. ¿Sí o no? Pídasela a Dios. Salud. Pídasela a Dios. En todo, hermano. En todo, hasta en amar a nuestros hijos, en corregir a nuestros hijos. Pídale sabiduría a Dios, porque la sabiduría del mundo dice que es bestial, animal y es diabólica. Utiliza la psicología inversa con tu hijo. No, hombre, hermano, eso está matando a generaciones. Demasiado. Pero vemos que Dios es sabio, Dios es poder, Él es omnipotente, Él todo lo puede. Nada más que el problema es que eso lo queremos llevar a que, Señor, o te la llevas o te la mando, muestra tu poder. No habla de ese poder, hermano. ¿Sabe cuál poder podía ser? ¿Por qué no lo utilizas en el poder de poder ir y decirle, sabes qué, perdóname, te fallé? Eso sí no lo queremos utilizar. El poder de hacerlo, ¿no? O sea, habla de un poder grande, o sea, como una dinamita, pues hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Pero nosotros, su santidad, justicia, bondad. Dios es bondadoso, ¿cuántos dicen amén? Pero su verdad permanece para siempre. Personalmente prefiero yo, hermano, que el Dios soberano absoluto del cielo y de la tierra
quien sustenta la tierra con el poder de su palabra, como lo dice en Hebreos, que sea justo y santo conmigo. No sé tú. No, es que no. Si tú te haces un autoexamen y Dios fuera justo contigo, ¿cómo saldrías? No responda, por favor. Simplemente piense, no hombre, de panzazo. No hombre, pues me iría a extraordinarios, ¿no? Como en la secundaria, ¿no? Con Dios. No, pues un 1. Hay otro que muy aventado como Pedro. No, yo sí un 8. Yo soy bueno. Yo le cocino todos los días a mi esposa, a mi esposo, con mis hijos. Yo los llevo a la escuela, los baño, le cambio el pañal, los visto. Es más, los sé peinar con la aspiradora, la sé peinar a la bebé y todo, nada. Bien buena, pero ¿sabe que sin Cristo no somos nada? Que Él es Él debe ser en nosotros. Dios no es un tirano, hermano. Dios no es un dictador. Escuche bien, con todo lo que hay ahorita. Dios no es un villano tampoco. Como tantos hoy en día en las naciones, por eso cuando dice la palabra, dice, han venido muchos Cristos en mi nombre, ¿no? Y todo, se han levantado reinos, pero así como se levantan esos reinos, Dios los ha. Por eso la palabra nos enseña, Él pone y quita reyes. ¿Quién? Dios. A Dios no se le escapa nada. A Dios nunca. Hay una historia, búscala, de un rey que se llamaba Nabucodonosor. A ese rey lo hizo bestia, hermano. Solo por el hecho, y fíjense, y eso es algo tremendo, dejo ahí. Pero esto es algo tremendo, porque Dios le había dado un mensaje antes a Nabucodonosor. Dios le había mandado un mensaje, así como a ti y a mí, una advertencia. Pero ¿qué hace? Sale a su balcón Nabucodonosor, ve lo que había hecho los columpios gigantes y de Babilonia, y Babilonia. Y desde ese momento, de esa jactancia, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Se convirtió en bestia, hermano. Perdió el sentido hasta que un día alzó sus ojos. Esa historia está ahí en la palabra de Dios, búsquela. Porque hoy en día el ser humano, mejor ahí le paro, pero peores que bestias, hermano. Peores. Los más crímenes o las más cosas que podemos ver. Hace rato mi hija me estaba contando y me dijo, oye, sacaron. Y yo estaba viendo un documental esta semana de allá de los 1960, 70, de un hombre. Y digo, eso es algo bestial. Bestial, hermano. Quitar el pellejo, la cara de las personas, es algo abominable delante de los ojos de Dios. Y eso fueron unos cuantos años atrás, ¿no? Ahora, pues, híjole, personalmente que prefiero que Dios sea justo, retomo, no un tirano, como tantos han destrozado a naciones o familias a lo largo de la historia. Pero hay un gran problema. ¿Cuál es ese problema? No un problema en el mensaje, sino lo que la gente quiere hallarle problema, que Dios va a ser justo siempre. Amén. Dios va a ser justo siempre. Y hay dos preguntas. Yo te hago dos preguntas. ¿Qué debe hacer Él con todos nosotros, pues? ¿Qué piensas tú que debe hacer con todos nosotros? ¿O cómo debe actuar Dios, ese Dios justo y santo, con una humanidad caída que no lo es? Que no es santa ni justa, que ha pecado y atentado deliberadamente y obstinadamente contra Él. ¿Sabe? Que nosotros, la humanidad, no se ha cansado de ofender a Dios. Y es más, de los que estamos aquí, de los que muchos están en las iglesias, ofenden a Dios, pecan delante de Dios y ni siquiera un poquito de sensibilidad tienen. Todo lo llevamos a la familia. Ay, le fallé a mi hijo. Ay, le fallé a mi esposa. Ay, le fallé a esto. ¿Y Dios? Que Dios es el que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo escudriña. De Él no tenemos ni el más mínimo sentimiento, ni el más mínimo dolor, ni nada. O sea, deliberadamente atentando contra a ese Dios justo y santo. ¿Te hallas conmigo en esta parte? O sea, si usted se enfada, fíjense este ejemplo, si usted se enfada con su vecino y le grita, ¿cuántos le ha pasado eso? Le gritan y dicen, que tú, vecino, que no te dije que podaras mi yarda y por qué me la poda. Todavía que te está ayudando, es un ejemplo, ¿no? Todavía que te ayudan y tú a veces te vas, todavía que le estoy ayudando y pues ¿qué tiene, vecino? Y bueno, ya, ¿no? Ahí sacando todo el cristiano carnal que tiene uno, ¿no? Bueno, pues ya. No pasa nada, pues ya al otro ya no le hablas al vecino y todo. Pero si en vez de tu vecino te pones
al tú por tú con un policía, ¿qué pasa? A ver, sí cambia la cosa, ¿no? O sea, con el vecino te dejas de hablar, pero con el policía. Y a partir de mañana usted sabe, ¿no? Lo que se viene. Pero bueno, ¿qué pasa? Ahora, si te pones al tú por tú con un juez, peor, ¿eh? O sea, peor tantito, dicen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Son diferentes contextos, pero diferentes soluciones, ¿no? O diferentes respuestas a cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Y fíjese que a veces tendemos a con los policías. ¿Qué? ¿Por qué me paró? O sea, no lo dejamos ni hablar, pero siempre, ¿qué? ¿Por qué me paró? ¿Qué hice? ¿No? Si no están parando es por algo, no sé, ¿verdad? Pero bueno, no voy a entrar tanto en eso. Pero lo que es el enfado que tenemos contra la persona. Tendríamos problemas contra un juez, contra un policía o contra qué. Todo esto no es comparable. Déjeme decirle que todo esto no es comparable ante quien hemos pecado, ante Dios. A veces pecamos y como si no va a pasar nada. Y a veces Dios, como David, como Nabucodonosor, dejó que pasara el tiempo. Y dejó que pasara el tiempo y que tu alma, gózate, alma mía, que al cabo nadie vio, nadie supo, aquí no pasó nada, pero se nos olvida que Dios es justo, ¿verdad? Y después, ¿pero por qué a mí? Si no dices que tú es amor, permíteme, que no se nos escape que Dios es justo, Dios es santo y Dios es amoroso también. Y en cuanto al problema que pasemos en su amor, Él nos va a cobijar, Él nos va a abrazar y va a decir, ¿por cuánto hiciste eso? ¿Por qué? Porque como papás, poquito lo entendemos con nuestros hijos, ¿no? En cierta parte. Todo esto no es comparable ante quien hemos pecado, ante quien nos hemos rebelado y ante quien hemos atentado quién es Él. Nada más y nada menos que ante el Señor de la gloria, el Todopoderoso. Fíjense que estos proverbios, acompáñame a estos proverbios, Proverbios 17:15. Proverbios 17:15 dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son iguales, abominación a Jehová. El que justifica al impío y que condena. Génesis 18:25. Fíjense lo que dice Génesis, empezando la palabra de Dios, empezando el Génesis, dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, porque Dios es justo. Que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuánto creemos en un Dios justo? Él nos da a cada quien lo que merecemos. Según la palabra de Dios, Él debe juzgarnos sí o sí. Es decir, debe hacer un justo juicio. Por ende, si Él hace un justo juicio, ¿qué viene siendo Él? Un juez justo. Condenarnos o justificarnos en base a quién es Él, a quiénes somos nosotros. Y ahora otra pregunta: ¿cómo somos nosotros según su palabra? Y claro, ahorita lo estoy poniendo de esta manera donde todavía podemos decir, donde antes de conocer a Cristo y todo, ¿cómo éramos nosotros? Eclesiastés 7:20 nos lo dice así. Estos tres diferentes pasajes de la Biblia lo menciona. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Sí ve? No, es que mi esposo es un santo. A mí me mandó un esposo o una esposa que es, hombre, María Teresa de Calcuta, olvídese, o sea, se queda mi esposa, no. Dice la palabra de Dios, no hay hombre justo. Aquí cuando habla de hombre, está involucrando a la mujer y al hombre, ¿sale? Para que no digan, ahí está, al hombre, no. Aquí es la humanidad en sí, el hombre o mujer, justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:12. Dice Romanos 3:12 y luego nos saltamos al 23. Dice: todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos. Fíjese, hay otro pasaje en la Biblia, en los evangelios, que dice que pocos son los que entran por la puerta estrecha y muchos son los que entran por la puerta ancha. Pero aquí especifica y dice: todos se desviaron. Antes a una se hicieron inútiles. Aquí no cabe de me estás oyendo. No hay quien haga lo bueno,
ni hay ni siquiera, levante su mano y diga uno. La traducción lenguaje actual dice: todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. ¿Cuántos desean hacer lo bueno? En Cristo. Porque aún todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Romanos 3:23, fíjense que dice: por cuanto todos, otra vez la palabra todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Acompáñame ahí mismo, es otra versión, la voy a leer un poquito más extendida. Dice: Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él nos ama mucho, ¿lo crees? Aquí es donde entra la fe, hermano. Porque aunque mi esposo, mi madre, mis hijos nos dejaren y que digan: no, tú eres un fanático religioso y tu Cristo y todo, hablando de los que no son cristianos, de los que aborrecen a Dios, aunque ellos nos dejaren, con todo Dios nos recogerá. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y es lo que ha hecho Dios contigo. Si tu esposo no quiere, si tu esposa no quiere, y si es más pagano, no te voy a decir que lo dejes, porque la Biblia no nos dice eso, pero lo que debemos hacer como cristianos es orar por ellos, amarlos como Cristo nos amó. Dice el versículo 23: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. ¿Sí ve? ¿Cómo nos declara Dios? ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice: ¿sabes qué? No, sí fuiste, no sé. Y más en la escuela, ¿no? Que se descubrió quién se robó el borrador nuevo de la muchachita nueva que llegó, que tenía el mechanical pencil que le llaman, el que le haces así todo, y como estaba de moda, tú dijiste: presta para acá. Pero cuando tú dijiste, si encontraron al otro, ¿cómo le echando la culpa? Y sabías que eras tú. Hasta que se encontró que fuiste tú. El otro muchachito dejó y ya encontraron al ratero. Era César. Imagínese, ¿no? O te lo aplican a ti, ¿no? ¿Cómo te sentías cuando verdaderamente tu hermano fue el que ocasionó todo el problema y toda la ley y la justicia de padre y madre cayeron sobre ti? Hasta que el niño, que era consentido, que era el acá, y a veces los papás nos vamos a, no, pues es el chiquito y todo, pero a veces no queremos escuchar. ¿Y cómo te sientes como el grande? Decir: vaya, finalmente encontraron que yo era inocente y el más pequeño fue el culpable. ¿Sí o no? Siempre caías la piedra sobre el más grande, ¿o no? ¿Nadie está conmigo? ¿Sí? Siempre, ¿no? Pero bueno, dice terminando este pasaje, ¿no? Con respecto: por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Usted y yo, hermano, poseemos una naturaleza caída y depravada que nos tienta a pecar. Solo yo nos tienta a pecar. Esa naturaleza caída. Y de hecho, a veces, de palabra, de mente, algunos de hecho, han caído. Pecamos contra Dios deliberadamente, intencionalmente o a veces sin intención. ¿Le ha pasado eso? Y ya dije esta palabra, Señor. O ya hice este comentario y ya hice sentir mal a alguien. Y así nos quedamos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que en la otra persona se va haciendo ese nido. Y no puedes tú disculparte, pedir perdón y muchas cosas más. Lo hacemos a diario. Pero gracias a su Hijo Jesucristo, que es nuestro abogado. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un abogado delante del Padre. Ahora, esta pregunta, hermano: ¿alguna vez usted ha mentido o robado? No conteste, simplemente son preguntas para que ahí usted y la silla se agarren fuerte. Y no peñizque a la persona de al lado tampoco. ¿Alguna vez usted ha mentido o ha robado? Sea lo que sea. Algunos me están diciendo así porque se están durmiendo, están haciendo así. Yo lo tomo como que, sí, hermano, yo le entiendo. Mira, hermano, una de las cosas, hace momentos le comentaba a mis hijos, pasamos por dos situaciones y aquí están los dos, pero bueno, a veces las cosas que podemos contar nosotros pues son vivencias que uno pasa, ¿no? Y nos pasó esto de que de repente vamos a una tienda de un circulito rojo cerrado y vamos ahí, de repente salimos, pagamos y todo el asunto y vamos en el carro y de repente se oye un y yo digo:
Caray, lo volteo a ver a uno de mis hijos y le digo, ¿qué onda? O sea, ¿tú pagaste eso? No. ¿Y tú? No. Sí saben de qué estoy hablando, ¿no? Y dijimos, ¿qué onda? ¿De dónde lo sacaste? No, pues no había respuesta. Para vergüenza de nosotros tuvimos que regresar a la tienda. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? No, pues muchos nos íbamos, bendición de Dios. No, ¿cuál bendición de Dios? El niño lo agarró, hermano. Y luego espérese, vienen nuestros hijos, se los invitan a dormir en otra casa. Porque el niño se le tiene que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, pero ¿qué camino le estamos inculcando nosotros? Desde chicos, ¿no? Desde pequeños. Sea el mayor, la mayor, lo que sea. Y nuestros hijos nos invitaban, ven a mi casa. De repente vemos que llegaba con su mochila, o que se llevan su mochila, y de repente veíamos juguetes que no eran de ellos. ¿Y qué onda? No, me lo regaló mi amiga o mi amigo. Y todo. No. Yo le decía a mi hija, oye, cuando estábamos platico con ellos, le digo, cuéntame acerca de mí, cómo eran. Y ella me decía, se agarraba riendo, y le digo, había una manera, dice, cuando tú nos hacías una mirada, cuando estaban en una casa o estábamos de visita en alguna casa y todo, dice, tu mirada, una mirada nos hacía, si nos levantabas las cejas, ya sabíamos que estábamos en problemas. Y aquí están los dos. Y le pregunté y le digo, ¿cómo es que podemos conocer esta parte de que si alguna vez hemos mentido, robado, sea lo que sea, cómo es que nosotros como padres, nosotros corregimos a nuestros hijos, pero les enseñamos a no mentir, ni mucho menos a tomar lo que no es suyo? ¿Sabe por qué? Porque a veces hay una historia que a mí me impactó bastante, de un joven con su madre que estaba en la cárcel y que le dijo, por tu culpa, madre, nunca me pusiste límites y por tu culpa estoy aquí. Porque nosotros vamos criando, ¿no? Por eso la Biblia dice, instrúyelo en morales, en principios. Y cuánto más, y aquí voy más tremendo, porque aquí entro yo, como cristianos, principios bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? Porque por sí solos, yo hablo con ellos, va a llegar un momento que ustedes por sí solos, bueno, gracias a Dios, hasta ahorita los tenemos aquí, los hacemos, porque digo, mientras vivas en mi casa, en nuestra casa, pues acompáñenos, tienen que ir a la iglesia y todo, pero va a llegar un momento que de ellos mismos, y aquí si hay alguno, tiene que salir ese, brotar de ellos de que yo necesito congregarme en una iglesia, necesito de Dios. Y eso es instruir a nuestros hijos. Pero le digo, ¿ha tenido pensamientos usted también impuros? Con esto, con lo que le dije de la mirada, es que sí. Cuando nosotros preguntamos, ¿quién creen que de los dos, la mamá, quién es más consentido, quién los consiente más? Siempre le erran, ¿no? Pero ellos siempre se acuerdan, ¿no? Ya cuando ya sabíamos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo desorden en una casa y nada más yo los veía. Ya sabían ellos. Y ya cuando sabían, se iban a sentar, se sentaban y no. Yo me acuerdo mucho de eso, pero quería corroborar con ellos de que ¿a poco sí era así? Sí, pa. Me dicen, sí, pa, sí era así. Y digo, bueno, en algo se marcó en sus vidas, ¿no? Ahora, no es que llegue a la casa y como dale y dale como piñata, no, tampoco, no eran piñata, no, pero sí nos instruyeron a que la vara ayuda mucho. La vara de la corrección, ¿no? La chancla voladora. Yo viví esa etapa. No con ellos, sino yo personalmente. ¿Usted ha tenido pensamientos impuros o aún si consumarlos? Piensa en eso. ¿Ha blasfemado a Dios, incluso deshonrado a tus padres? Piensa en eso. Porque piensa uno que honrar a sus padres es, los llevas a comer a todos lados, a veces nada más con cómo te refieres con ellos, cómo les hablas. Amén. Cómo tú los honras. Y no hablo de que le des una casa, carros, todo eso, porque eso no es así. Si tienes las posibilidades, adelante, pero cómo tú los honras en frente de los demás. ¿Sabe? Para vergüenza mía, y espero algún día, si mi mamá ve este video y que lo va a ver a lo mejor, yo le falté muchas veces al respeto, la deshonré. Estuve a punto y para vergüenza mía de darle con la mano. Delante de Dios lo digo, de darle con la mano. Tenía mis 13, 14 años. Pero ¿sabe qué? Yo lo veo de esta manera, todo hay un propósito. Dios me tuvo que quitar de cerca de mi familia. Y desde los 15 años yo salí de mi casa. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Yo lo veo de esta manera, Dios es justo. Dios sabía
Dios sabía lo que iba a tener que hacer con mi vida lejos de casa. Seguro que muchos de nosotros hemos pasado con esto, deshonrado a nuestros padres. Ambos somos iguales. Todos nosotros somos pecadores. ¿Qué se supone pues que deba ser entonces Dios justo y santo conmigo o con cada uno de nosotros entonces? Otra opción o una de las opciones. Si nos perdona sin más de que, pues te perdono y ya no pasa nada, Él no sería justo, sería injusto y contradeciría su palabra, que dice que la paga y la consecuencia y el salario del pecado es la muerte. Ezequiel 18:4, ya mero termino, ya solamente y otra opción que tenemos. Esto no lo digo yo, hermanos, lo dice un profeta llamado Ezequiel. En el 18:4 y el 20 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. No nos gusta escuchar eso. Créame que no nos gusta. Pero aquí no hay nada de que le heredo mi salvación, mi cristianismo a mi hijo. El alma del Padre la tiene el Señor, el alma del Hijo la tiene el Señor. Dice el 20: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Romanos 6:23, fíjense lo que dice. El apóstol Pablo escribe y dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Este juez sería peor, hermano. Fíjense esta parte. Sería contrario a su ser, a sus atributos, y por tanto mentiría, y ese Dios es imposible que existiera. Sería similar a un juez que en un tribunal deja en libertad y sin cargos a un detenido por asesinar y violar a un niño. Dime tú algo, ¿sería justo o injusto? ¿Sería un juez justo o injusto? Dígalo. Injusto. ¿Cómo es que va a andar por las calles? Y hay muchos en las calles. Y hay muchos camuflajeados. Hello. Tenemos que cuidar. Pero sería injusto. Solo porque quiere este juez hacer el bien y demostrarle a todo el mundo que es un juez lleno de compasión y de amor. Este juez sería peor que un criminal, ¿sí o no? Peor. Hasta harían ahí todas sus marchas, ¿no? Con sus flyers y todo. Este juez sería un peor. No sería justo, pero Dios sí es justo. Solo la muerte y el derramamiento de sangre satisface su santa y perfecta justicia ante el pecado. ¿Sí sabía usted eso? Que tuvo que morir uno inocente por todos los culpables. El uno por todo vivieron, pero el uno por muchos murieron, que fue Adán. Pero por ese uno que su vida fue inmaculada, podemos vivir. Hebreos 9:20 dice así: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Él no puede tener comunión con el pecador, hermano, y seguir siendo santo. Él debe hacer morir al pecador según su ley, según su justicia perfecta. Y hay otra opción. Con esta termino. Si hace justicia y nos condena tal como merecemos según su justicia, no habría esperanza, ¿verdad? No habría esperanza. Si Él verdaderamente hace justicia conmigo, si pecamos o hemos pecado y ofendido a Dios, y si Él no hace su justicia, no habría esperanza. Y no es un Dios de amor y misericordia, como también se ha revelado a lo largo y ancho de su palabra. En base a su justicia podría haber acabado con la humanidad así, en un segundo, pero no hubiera demostrado ese atributo que es amor. Y a su debido tiempo Él mandó a su Hijo unigénito a morir por amor al Padre y por amor a nosotros. ¿No es gracia, hermano, eso? Termino con estos dos textos.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10. Esta es la primera parte del mensaje del evangelio. Si usted pensaba que el evangelio era puro amor, tenemos que hablar también de la justicia y de la santidad a Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan está antes de Apocalipsis, hasta lo último. Dice esta parte, y quiero que te la lleves en tu corazón como todo lo demás: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Quién me puede contestar? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Sí ve? En esto se mostró. ¿Qué es mostrar? Cuando tú muestras algo es como que dejas ver, ¿no? Dejas que todo mundo lo vea. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito, ¿a dónde? A ti y a mí, al mundo entero, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él me amó primero. ¿Lo crees? Pero acuérdense que tuvo que haber una justicia de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que Cristo es la justicia de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre uno, que es Jesucristo. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿No les das gracias a Dios? Gracias, Señor. Y esta palabra parece como ajena a nosotros: propiciación. Es la acción agradable a Dios con que se mueve en piedad y misericordia. Dios, tuviste piedad y misericordia de este miserable pecador. Es el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Último texto que nos habla en Primera de Juan 3:23. Y esto es para que te lo quedes. El mensaje del evangelio es por fe y para fe. Primera de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué sigue? Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Tú te imaginas un Dios grande, quien hizo los cielos y la tierra, que dio el aliento de vida al humano, que viva en ti? Por eso es que ya cuando pecas, yo no sé tú, cuando has llegado a pecar, porque no nos podemos considerar completamente, ya no peco, ay no, yo, santidad a Jehová y todo. No, cuando pecas, ¿sabes qué? Hay algo dentro de ti que te incomoda. Cuando ofendiste a tu esposo, tú dices: yo no puedo pasar la noche enojado con ella, tengo que arreglarme, porque si Dios me manda a pedir cuentas, ¿qué le voy a decir al Señor? Nada más porque los frijoles estaban duros, ya no le hablé. Es un ejemplo, ¿no? O ya hay momentos con personas que son fuertes, hermano, pero el Señor nos dice: el que guarda y permanece en Él y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Y ahí viene la parte del Espíritu, porque el Espíritu que nos ha dado. Esa es palabra de Dios. Pero no los voy a dejar ahí. El próximo domingo, hermano, vamos a hablar acerca de la segunda parte del mensaje del evangelio, que cómo puede un Dios justo perdonar a los malvados, tener comunión conmigo y seguir siendo santo a la vez. ¿Saben que hubo un tiempo en la historia que una cruz separó? Por eso decimos nosotros antes y después de Cristo. Partió la historia de la humanidad. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Porque de tal manera Él nos ha amado, de tal manera Él nos amó, que dio a su único unigénito para que tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia, vida eterna. ¿Qué te parece si te pones de pie un momento? Solo un momento, y ahí en tu lugar, si este mensaje ha hablado algo a tu vida, y decir: Señor, verdaderamente tú eres santo, tú todo lo ves, tú todo lo sabes, tú todo lo entiendes, tú me conoces. Padre, he pecado contra ti. Padre, yo te ruego que por tus bondades y tus misericordias me ayudes a ser perdonador, pero también a poder pedir perdón, pero también saber perdonar. Porque sí, podemos
hacer juicio, Señor, en cuanto a un juez injusto que deja en libertad a aquellos que deberían de estar encerrados. Pero ¿dónde quedo yo también? Tu misericordia, tu perdón, Señor. El Señor nos ha perdonado de tanto, hermano, de tanto, aún de los pecados que aún no he cometido. Esa es parte de su gracia. Nos ha perdonado nuestros pecados presentes, pasados y futuros, porque tenemos un abogado fiel, un abogado que es eterno, que es fiel, que es bondadoso. Y podemos cantarle en esta tarde, poderle decir un momento: porque de tal manera tú me amaste, Señor, que tu vida, Señor Jesús, no escatimaste, Señor. Ese precio que se había que pagar, tú lo pagaste en esa cruz del Calvario. El precio de tu grande amor, por la cual ahora vivimos, Señor. Y vivimos para proclamar este evangelio a aquellos que necesitan, como lo éramos nosotros. Toma unos momentos ahí en tu lugar. Habla con Dios y dile: Señor, gracias, porque tú eres justo, santo, y ese es tu mensaje, Señor. Hasta la muerte se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Ahí en tu lugar dile: de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar tu amor, Señor. por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Dígale, mi hermano, por su amor, Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. ¿por qué no tomas un minuto y le das gracias? Porque Él tomó tu lugar y mi lugar. Por eso te seguiremos, Señor. Dale gracias, dile gracias por tu palabra. Gracias por el aliento de vida. Gracias por tu perdón. Gracias por la justificación, porque todo es por ti y para ti. Por eso te seguiremos, Jesús. Te seguiremos, Señor. Le seguiré. Dale una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es digno de toda la honra y la gloria. ¿Por qué no volteas a ver a la persona que está a tu lado, le das un abrazo, dices: Dios te bendiga? Vamos a seguir el camino de Jesús. Vamos a llevar a nuestra familia a los pies de Jesús, a llevar a nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra relación en Cristo. Que Dios la bendiga eternamente. Amén. Gloria a Dios.